Hola chicos, en esta sesión vamos a hacer la retroalimentación de la división celular. Para ello vamos a partir con la definición de lo que es el ciclo. La división en sí la vamos a entender como la reproducción, ya sea sexual o asexual, de la célula. Ya recuerden que nosotros por esta sesión solamente revisamos la asexual, por lo tanto con eso es lo que vamos a relacionar nuestro mapa conceptual. Entonces, la célula para poder reproducirse, primero tiene que ingresar a este ciclo celular, donde el ciclo celular va a constar, esto lo separamos en dos partes, por una parte estaba la interfase y por otro lado estaba la división propiamente tal, que vuelvo a insistir, nosotros solamente hemos revisado la de tipo asexual, con esa es que vamos a relacionar nuestro mapa. La interfase entonces tiene tres etapas. La primera es etapa G1, la segunda es etapa S y la tercera es etapa G2. Las características de la etapa G1 eran que la célula crecía, es decir, aumenta al doble sus organelos y también aumenta de tamaño, para así estar preparada porque tiene que dividirse en dos, según la división que nosotros analizamos. Una vez que la célula ha avanzado de G1, ya es decir, que ya creció, entonces pasamos a la etapa S. Y en esta etapa S, las características de esta etapa es que se duplica el material genético. Es decir, pasamos de tener cromosomas simples ahora a tener cromosomas de tipo duplicados. Y cuando la célula ya ha duplicado su material genético, entonces entraba en una etapa G2, que esta etapa era una etapa de análisis de las condiciones en las cuales se encontraba la célula. Ya, es decir, acá se ven las condiciones en las cuales está para poder determinar si es que esta célula se encuentra bien o se encuentra en malas condiciones y así poder ingresar al ciclo celular, en este caso a la segunda etapa, que sería la etapa de división celular. Ahora vamos con la división. La división también consta de dos etapas en este caso. Una es la división del ADN, porque si en la interfase, que es la primera, duplicamos el material genético, entonces tenemos que dividirlo de forma equitativa para poder formar las dos células, que fue la división que nosotros vimos, y posteriormente se separaría lo que es el ADN. En cuanto a la división del ADN de lo que es esta separación celular, las etapas que tiene son 4 etapas. Ya la primera de ellas sería la profase. Las características de la profase consisten en la condensación del material genético del ADN, es decir, se hacen visibles los cromosomas, emigran los centriolos, que son los organelos responsables de la formación del uso mitótico, y desaparece la carioteca, que sería lo mismo que decir que desaparece la membrana nuclear. La segunda etapa sería la metafase, y en el caso de la metafase las características son, primero, que se forma el uso mitótico, es decir, los centriolos ya han generado estas fibras para poder continuar con la siguiente característica, que sería ordenar todos los cromosomas. Los cromosomas, si hablamos de ordenamiento, quiere decir de que se ordenan en el eje ecuatorial de la célula, y recuerden que ese orden es por permutación, es decir, al azar. Y por último, la unión del uso mitótico es en el cinetocoro, que era una zona específica en el centrómero de los cromosomas, ¿ya? Ahora continuamos con las otras etapas. La siguiente sería la etapa de anafase, y en esta etapa se acorta el uso mitótico. ¿Qué quiere decir eso? Que las fibras se empiezan nuevamente a juntar hacia los polos, se empiezan a tirar hacia los polos, lo que ocasiona que se puedan separar las cromatías hermanas. Por lo tanto, en este momento nosotros ya estamos separando, dividiendo, ¿cierto?, el material genético en forma equitativa. La última etapa de la división del material genético consiste en la telofase, donde se decondensa el material genético, es decir, que los cromosomas se vuelven a desenrollar porque ya están separados, se invagina la membrana de tipo celular, y aquí la vamos a arreglar, ahí sí, se invagina la membrana celular y se forma nuevamente la carioteca, es decir, la membrana nuclear se vuelve a organizar alrededor del material genético. Por lo tanto, en estos momentos nosotros tendríamos una célula, pero que tiene la presencia de dos núcleos, ¿ok? Respecto a lo que es la división del citoplasma, su nombre lo está indicando, ¿cierto? En ese momento se separa el citoplasma para poder formar ya definitivamente dos células, porque recuerden que lo que estamos revisando ahora es la división específicamente por mitosis.
Por otro lado, tenemos que el ciclo, ¿cierto? Para lo que es la división, tiene que estar regulado. Entonces, esta regulación del ciclo consta de dos periodos, o más bien de dos regulaciones. Una regulación permite que el ciclo se pueda detener según las condiciones que trae la célula, y el otro es que el ciclo pueda continuar. La detención del ciclo la realizan genes, ya que se llaman protooncogenes, y los genes supresores. Esto lo que hacen es analizar la célula en dos situaciones distintas. Los protooncogenes lo van a analizar en el periodo G1 específicamente, ¿ya? Y los genes supresores lo van a analizar específicamente en el periodo S. Entonces vamos a anotar eso antes de continuar. Ya, ahí estaríamos. Entonces decíamos que los protooncogenes lo que hacen es detener a la célula para analizar. La detienen en G1, por lo tanto lo que analizan es lo que pasa en G1. Analizan si es que la célula creció, si es que la célula aumentó sus organelos y si es que la célula ya tiene un tamaño adecuado para entrar al ciclo. Por otro lado, también detienen a la célula, pero cuando está en metafase, ya para que sigamos las líneas rojas. ¿Qué analiza cuando la célula está en metafase? Analiza entonces que se haya formado el uso mitótico, analiza que ya estén ordenados los cromosomas y que haya sido efectivamente por permutación, analiza que el uso se haya unido específicamente a la zona del cinetocoro en el centrómero del cromosoma. Por otro lado, dijimos que los otros que detenían eran los genes supresores a través del P53. ¿Qué hace este gen? Detiene a la célula en etapa S. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es analizar si es que la célula efectivamente duplicó su material genético y si es que se formaron los cromosomas duplicados con la complementariedad de bases correctas, ¿ya? Entonces, lo que mencionamos en clase fueron los posibles errores en estos controles que se dan en el ciclo. Ya se pueden dar errores en los protooncogenes, que la célula no se detenga en G1 y por lo tanto las ciclinas con la CDK permitan que la célula continúe en división con errores en los organelos, en el tamaño, en la distribución de lo que es, excepto los espacios dentro de la célula. Y los otros errores que se pueden cometer serían errores en el gen supresor. Dijimos que el gen supresor, que era el P53, lo que hacía era secretar la P21, que era la proteína que separaba la ciclina e impedía que estas hicieran que la célula continuara en división cuando habían errores en S. Entonces, en este caso, si hay un error, el P53, que está con mutación, va a permitir que la célula continúe, ya porque no separó las ciclinas de la CDK, y eso es lo que nos ocasionaría lo que nosotros esto tenemos como, en este caso, una consecuencia, que sería la generación de diferentes tipos de cáncer, ¿ya? Ahí tendríamos toda nuestra retroalimentación de lo que vimos durante las dos sesiones anteriores. Ahora falta solamente agregarle un poco más de detalles, pero el aspecto general ya está en esta retroalimentación. Nos estamos viendo entonces, que estén muy bien.